Bueno, en ese momento el planeta Tierra, el cual es el único planeta que se tiene conocimiento hasta el momento que contiene vida compleja y vida inteligente, es el único planeta en el cual se ha desarrollado una especie que se ha puesto a sí misma por encima de las demás, convirtiéndose pues en el máximo depredador, controlador y modificador de la naturaleza, el Homo sapiens. El Homo sapiens no ha desarrollado la capacidad de vivir en armonía con su entorno. El Homo sapiens destruye el entorno para poder sacar provecho no se come una gacela, no, las mata todas. Cosas así por el estilo hace el Homo sapiens. El Homo sapiens se cree inteligente, de hecho lo es, pero al mismo tiempo es una especie estúpida. La misma especie tiene dos componentes. La especie Homo sapiens tiene hembra y macho, no tiene más. Eso es indiscutible e irrefutable. En la especie Homo sapiens solo existe la hembra y el macho, los cuales son los únicos que permiten la unión de la hembra y el macho, es lo único que permite que la especie logre reproducirse y mantenerse en el planeta. No hay otra forma. Si juntas dos machos de la especie Homo sapiens a que copulen, no nace nada. Y si juntas dos hembras de la especie Homo sapiens a que copulen, no sale nada tampoco. En una sale un reguero de estiércol y en otra sale un reguero de babas. ¿Sí? Entonces no hay posibilidad. Dicho esto, esta especie se dirige a sí misma inevitablemente hacia la extinción. Esta especie, siendo la misma especie, tiene razas dentro de la especie, pero es la misma especie. Se dividió a sí misma en razas, se dividió en clases sociales, se dividió a sí misma en niveles de educación, se dividió por géneros, inventando géneros que no existen o sexos que no existen, inventando para dividirse, y empezó guerras entre sí misma. La misma especie se pelea por tierra del único planeta habitable que tiene. O sea, ¿cómo será de idiota, no? Es tan estúpida esta especie que entre ellos mismos se matan por cosas. Por ejemplo, en una de sus ciudades de este planeta han matado personas por una cosa de estas. O sea, asesinan a otro Homo sapiens por robarle esto, una gorra. Entonces imagínense el nivel de estupidez de esta especie. Yo, utilizando la misma retórica y la misma vocabulario pues de esta especie, ya que ellos piensan que la autopercepción es una forma de mostrarle al mundo lo que se es, ellos están convencidos que cuando alguien de su especie se autopercibe lo que quiera, puede ser eso que quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los machos de la especie dice que se autopercibe hembra, tienen que aceptarlo porque ellos son tan idiotas que ellos mismos se tragan ese cuento, ¿no? Entonces yo, utilizando esa retórica, me autopercibo una deidad y hago el análisis de esta especie por fuera de la especie. Ya no pertenezco a la especie Homo sapiens. Ahora soy una entidad cósmica que observa y analiza las especies. Y he puesto mis ojos sobre la especie Homo sapiens. Esta especie tiene un privilegio
que es prácticamente imposible de explicar con palabras o idiomas de la misma especie. El privilegio de la vida, el privilegio de la existencia, el privilegio de poder ser consciente de su propia existencia. Pero hay un error en la especie, en la psique de esa especie. Para ellos nada es suficiente. Nunca será suficiente la cantidad de oro. Nunca será suficiente la cantidad de petróleo. Nunca será suficiente la cantidad de dinero. Nunca será suficiente la cantidad de tierra. Esta especie nació con un vacío. Apareció en el planeta con un vacío existencial. Nunca será suficiente ninguna deidad. No importa el dios que le pongan, ninguno le sirve. Porque en nombre de las deidades que han creado, matan a sus propios congéneres. A las personas, a los de su misma especie los matan por no creer en lo que ellos creen. Nunca se ha visto en esta galaxia otra especie como esta. Es muy compleja y es muy difícil de crear algo así. Es tan compleja que ellos creen que fueron creados por una entidad, por una deidad. Ellos no conciben que haya sido producto del azar, de una serie de eventos que se fueron dando hasta llegar a crearlos a ellos. Para ellos es tan difícil creer eso que crearon deidades. Y tienen tanto miedo a ese vacío que ellos mismos tienen dentro de sí, que nada les llena ese vacío. Nada. Nunca será suficiente para ellos el conocimiento absoluto de todo, nunca. Siguen buscando. No hay comida que sacie su hambre, ni líquido que sacie su sed. No hay placer que sacie su lujuria. Es tanta su lujuria que algunos de los machos y hembras de la especie violan sexualmente a las crías de la propia especie, a sus propias crías las violan. Es algo casi, si yo hablo esto con otras deidades de otras galaxias, de otros universos, me tildan de loco. ¿Cómo es posible que una especie que se reproduce por medio de la cópula, de la duplicación de sus células, sea capaz de violentar sexualmente a sus propias crías? Y yo le cuento esto a otras deidades y me dicen, pero eso es imposible, me dice. Yo les digo, no, es posible, yo nací allá. Lo que pasa es que me autopercibí deidad y vine aquí a hablar con ustedes para contarles. Y muchos de ellos lloraron de dolor cuando les mostré las imágenes de padres violando a sus propios hijos. Y me piden que esta especie sea exterminada. Yo creo que si logro que haya un objetivo en común en la especie, si logro que se pongan de acuerdo para lograr un objetivo en común, es posible que se unan y que se acaben las divisiones. Y el objetivo en común es que ellos logren entender que lo más importante es perpetuar la especie. Y para poder perpetuarla, tienen que proteger a sus crías. Estoy tratando de que por ahí lo entiendan. Voy a tratar. Si no lo entienden, la extinción será inevitable. No se les olvide que no solamente me autopercibo, soy una deidad. Llámame como quieras.